Hola, ¿cómo están? Sean bienvenidos a otro análisis de cartitas. En este caso vamos a ver algo distinto, saliéndose del enfoque de Furia, o por lo menos las cartas de las ediciones, sino vamos a ver algo como los Elseworlds, o esto en base a los What If, la versión What If de DC, para los que sean más geek. ¿Qué pasó o qué hubiera pasado si algo mínimo hubiera cambiado? En este caso vamos a ver los patrones y las cartas que faltaron. ¿Por qué me refiero a patrones? Con cartas que se van repitiendo a lo largo de las ediciones, de los bloques de Vita de Leyenda. Recuerde que es un juego que lleva más de 25 años, 24 tirando para 25, donde hay conceptos o cartas que se van repitiendo. Por ejemplo, en Furia se ven en las milenarias, en este caso cartas que fueron un poco reworkadas, agregándole algún cambio coste o algún otro tipo de cosas, siendo únicas la única pega, pero que mantienen el espíritu original, como por ejemplo las ballestas, como la Anima Negra, el Pryderi, pero que se acercan a los fans ya veteranos, los de primera era o primer bloque, a estas mecánicas nuevas. Primeras consideraciones, que entre cartas puede haber una variación pequeña, dado que los formatos son distintos. Ya, por ejemplo, no es lo mismo primera era, donde había un formato rompeoro y súper rápido, donde tenías un generador de 4 oros por 0 y uno de 5, porque recuerden que el oráculo y el oráculo de elfos eran totalmente distintos para efectos prácticos. O sea, con 0 oros generan 9, para que vean lo desequilibrante que es, a compararlo con el Rómulo y Remo o alguna carta generadora del primer bloque. Y no se contemplarán algunos casos segundo bloque, porque algunos no poseen carta, debido a que existe la particularidad que cuando se lanzó, por ejemplo, el Guerrero Jaguar todavía coexistía con Espada Sagrada, que después cuando se lanzó, por ejemplo, el Compendium ya rotó y pasó a Lénica, y cuando salió Vendaval también rotó otra edición, y así. O sea, en su momento Guerrero Jaguar podías usar el Dragón Dorado, podías usar Ferris Límite, podrías usar Gaita, imagínense su tiempo. Que eso después también se vio mejorado con el tema de la Gaita SP en un producto especial. Adivinen cuál es. No se lo voy a decir. Pero coexistieron y ahí están. Entonces, a veces es para evitar redundancia o confusiones, salvo que, por ejemplo, aparezca algún caso de compendio, no estas cartas especiales, sin olvidar los de aniversario, que eso ya es otra cosa. Otra vuelta que se le da, porque por ejemplo cuando salieron las cartas del aniversario, cómo olvidar cuando salió la espada real o Odur con las nuevas habilidades o las nuevas razas, por ejemplo Odur desafiante. Entonces, como ven, hay ciclos y hay cartas que se van repitiendo. Ejemplos de estas cartas: primer concepto, roba 2 cartas más una condición. Ya desde primera era tenemos este tema de robar cartas por 0, o descartas cartas, o cada jugador roba cartas, o en tu caso robas y descartas 2. Como ven, ya está ese concepto. En Furia hay una carta coste 2 que hace básicamente lo mismo, un Ulrich, pero por 2. Era muy subóptimo, así que en un mundo ideal hubiera sido por 0, para ya hacer una rememoranza o un eco a estas cartas que ya pasaron con el tiempo, a Ulrich. Una vez más, en primera era teníamos el entrenamiento de pilares, primer bloque Ulrich y segundo bloque Maldición Tolteca. Por eso el Pacto del Guerrero hubiera quedado bien con un 0 que roba 2 cartas. Robo de costo 0, primera era, primer bloque, segundo bloque, bloque Furia. Robo, pero que te daba por lo menos una carta. Voy a hacer la trampa de la Maldición Tolteca porque se ocupaba mucho en todos los mazos meta. En Ícaros habían varios. Estaba el de Reto, estaba el de Cofradía, habían en Espíritu de Dragón unas cartas también similares. Cantrip no se ocupaba mucho, pero Maldición Tolteca estaba en todas. Y da un pequeño eco porque Desdén te permite robar una,
pero te hace descartar una de tu mano. O sea, Desdén es como una mezcla entre Maldición Tolteca y el Cantrip. Desde que apareció, dando pie a combos con las bestias o dando pie a combos con sacerdotes. Esos hermosos tiempos donde Desdén se combinaba con Nunik y por 0 robabas 2 cartas. Anulaciones de coste 0 tenemos desde el principio de Mitos, con la primera extensión del reto Valkyria. Por 0 anula una carta. En esos tiempos, Dragón Dorado, Valkyria, era el primer bloque, algunos anulaban oros. Ya el cambiar a anular una carta que no sea oros cambió bastante después. Pero la esencia es la misma. Pago 0 y anula una carta que no sea oro. Aquí agrego al Tremporcago SP de segundo bloque, porque si tú pagabas su coste 3, te costaba 0 sin pagar además costes adicionales. Y esta carta en bloque Furia se vio reincorporada este concepto con la Valkyria, haciendo un eco a la Valkyria original, justo en una edición nórdica. La única condición era desterrarla, lo que en parte la hace ser muy débil frente a las otras versiones que tiene, porque algunas las podías tener una y otra vez al barajarlas. Pero si ustedes se acuerdan del campeonato nacional 2014-2015, cuando se recuperaban esas cartas con mucha facilidad, con el altar de Ra, con los sumos sacerdotes, entonces era mucho abuso tener una Valkyria libre. Tenía que tener feo por el bloque. Anulación de talismanes. También desde primera era, con la ira de Nahual, tenemos el flechero. Por 1 anula un talismán. Este concepto se vio replicado en primer bloque con la fe sin límite y en segundo bloque con el mismo flechero. Incluso segundo bloque tuvo 2 flecheros, uno tanto en Betaval como en el de Bestiario, me parece, pero ese tenía condiciones especiales, aunque igual podía llegar a coste 1. Por otro lado, tenemos una fe sin límite y una oración pública, porque uno era de coste 0, única, y la otra, aunque era de coste 2, te permitía anular talismanes o armas. Aunque, a diferencia de los otros bloques donde había poca anulación de talismanes, en esta tenemos más de una. Por ejemplo, con Midgard y Asgard tenemos, por ejemplo, el canto, que anula un talismán de coste 2 o menos. Acuchillar anula un talismán de coste 1. Todos estos talismanes, obviamente, porque sin contar los aliados como Helios, Nana, Eastre. Y por último tenemos el origen del hombre, que anula una carta oponente. Hoy día no vamos a analizar el coste de esta carta, porque eso ya va a venir en el análisis de Midgard. Las cartas de anulación de coste alternativo. Estas cartas son... Ahí tengo que ser una rata porque no es primer bloque, es segundo bloque. Ahora lo voy a corregir. Tenemos Tremporcago SP y los dioses caídos. Todos con un coste alternativo, sea descartando, sea desterrando o botando carta, nos permite jugar la carta gratis y anula una carta que no sea oro. Salvo que en bloque Furia el Dioses Caídos es una carta única, al igual que el Tremporcago SP. Pero en esos hermosos tiempos en segundo bloque, si tenían los recursos, habían combos también para recuperar. Tenías 3 Tremporcago y 1 SP y lo demás era un gozo. Búsquedas. Una carta que busca una carta cualquiera en tu mazo castillo y la pone en tu mano. Odín, el mejor caso, pide 1, busca una carta. Listo, simple. Lo hacía muy hermoso. Juego Odín, busco Oráculo de Delfos o el Oráculo normal, dependiendo lo que necesites. Lo juego, genero oros y adelante. O Odín, pago 3 Zeus. Si se podía, porque había muchas maneras de generar oros. No solo eran las talismanes de coste 0. El primer bloque, debido al desequilibrio de la primera era, se lanzó Gitanos. Busca una carta y la pones en tu mano. Misma habilidad, pero 2 más.
lo que parecía subóptimo. Recuerden que para el tema del primer bloque era bastante bueno, aunque se llevara a uno. Posteriormente reemplazado por Atenas, un tótem que por 3 te hace la misma pega. Y está en juego. El segundo bloque también habían buscadores, pero los más célebres fueron los Guillatún. Guillatún normal, que pide 2 y hace lo mismo que Odín, pero es única. Y el Guillatún SP, que era una carta que también era única, pero se le agregaba relámpago, lo que podía jugar en el turno oponente fuera de la guerra talismán. Estas cartas son bastante interesantes porque hacen un eco lo que era el Odín y podías tener 2, aún siendo únicas. Recuerden que el Guillatún SP, la carta SP podía tener la carta original y la SP. Y esto se fue recuperando en Furia con el Guillatún, aunque es una mezcla entre el Guillatún normal y el SP porque es única, pide 1 y hace lo mismo que el Guillatún normal. Aliados de robo. Como pueden ver, tenemos el Pastor por 2, roba 3 cartas, un poco roto. Y curiosamente ya es un rework en sí, porque este es de edición de cofradía, que ya le daba la habilidad a una carta que era de mundo gótico, que no tenía habilidad en ese tiempo. Y Sir Owen, cuando entra en juego, roba 3 cartas, descartados. Te dio ese mismo robo a 3 descartados, un buen filtrador, aunque pareciera malo, un buen filtrador que da también lugar a combos. Que después fue en segundo bloque cambiado a Tokuche para robar 2 cartas nomás. Robas una menos, pero no tienes, entre comillas, ninguna pega. Al final este concepto de Abdukuche fue reutilizado con Tristan, un caballero que vio bastante uso en el bloque Furia. Por 3 robó 2 sin pegas. Mismo concepto, solo que van cambiando un poco a través del tiempo. De algo muy roto de robar 3 y pide 2, a robar 3, descartar 2, a simplemente robar 2. Muy interesante esa evolución. Ahora viene la especulación responsable y el momento de soñar. Primera cosa que nos faltó en este bloque, los oros que agrupan oros. Y como ven, a esto me refiero. En primera era teníamos a Yasakani, el primer oro que podía regrupar oros. En el espíritu de dragón había una raza Kian o la raza Kami que jugaba mucho con talismanes. Por ende, usar un Yasakani era imperativo. No era única, podía usar 3. Este concepto gustó y posteriormente, ya en la tercera edición, o ya en este caso extensión, salió en primer bloque la gaita, lo que todos conocimos, gaita. Fase final, agrupa uno. Ojo, Yasakani es mucho más roto porque en cada fase final, mientras que gaita solo en tu fase final. En segundo bloque ya tenemos una fusión de conceptos. La gaita SP, que recupera el concepto de la gaita, pero permite reagrupar un oro en juego. No solo la gaita, puede ser cualquiera. Y en comienzo de cada fase final, o sea, recuperando lo que es Yasakani. Recuerden que la gaita SP era una carta única. Carta que también se vio en Crónicas por las reediciones. Y por último, en bloque Furia se le agregaría este tipo de habilidad a alguna carta de Sumeria, porque aquí nacen los ancestrales. Una raza que usa cartas muy pesadas con buenas habilidades de control, pero como dije, muy pesadas. Así puedo jugar los Enil, puedo jugar diferentes cartas para poder dejar después mis 2-3 oros en reserva para alguna carta control. Otro concepto fue los oros generadores de oros, pero para algo en específico. Drakkar, una vez más siendo algo muy roto primera era, generaba 2 oros para jugar armas, totem y talismanes. En primer bloque, eso de talismanes se desapareció y nos dejaron 2 cartas en diferentes ediciones, Herrero y Ogman. Ogman, en todo caso, carta única, genera 2 oros para jugar totem, y Herrero, que era una carta que no era única, pero tenía la pega de que si perdía habilidad era destruida,
generaba armas. Que podemos darle un giro de tuerca y aquí en Furia, debido al uso de armas, uso de los caballeros, la forja y el palacio de Sargón para generar tal tótem, aunque en Asgard Midgard se usaron más los tótem para como mazo definido, o sea, el mazo tótem existió desde antes, pero se consolidó en Asgard por el control. Por ejemplo, ahora vamos a ver los combos que se pudieron haber provocado con esto. Que en Furia tendríamos una aceleración hermosa. Por ejemplo, casco de guerra con 2 forjas o una... Sí, con 2 forjas. Ya en turno 2, pongámosle algo demasiado ideal. Tendríamos literalmente algo prácticamente gratis. Por 2 oros, un spam de 3 armas. Para darle a tu... No sé, tu escarabajo de la arena, alguna cosa así. A tu eterno para defender. O tus caballeros para seguir atacando. Daga ceremonial, imagínense, por 2. El primer turno ya busco 8 oros. O un combo más increíble, báculo. Pago con 1 oro, báculo. Lo destruyo, genero 2 oros. Suena raro, pero si se fijan, por 1 oro jugué un arma que me permite generar cementerio para destruirla y me permite generar 2 oros. Por 1 son 2. Es más que nada una conversión, algo más cómodo. En realidad se puede evitar pasar ese trámite del báculo, pero recuerden que está ese tema de la conversión. Habían otras cartas que podían generar oros para armas, o sea, es una redundancia, pero sirve para armar combo a la larga. O en caso de los totem, un Avalon más un monolito rúnico, o el Avalon más planta de la juventud, lo destruyo, lo voy recuperando, lo destruyo, lo voy recuperando cada turno. Imagínense, generar combo loops bastante convenientes. Los generadores de oros, aquí viene algo interesante. Arca del Imperio también vio una reedición, así que vamos a ver primera era y primer bloque. Ataúd de marfil en primera era, lo destruías, generaba el doble por el turno. Destruías este oro, generaba 2 oros. Arca del Imperio, en cambio, en Guerra de Talismanes, destruías este oro y generaba 2. Es el mismo concepto, solo que tenía una restricción. Pero Arca del Imperio se jugó hasta la saciedad. Entonces podríamos agregar alguna carta en Asgard, Midgard, que hiciera lo mismo. Sería bastante hermoso, bastante pedir. Talismanes generadores de oros. Primera era, como le digo, tenemos el oráculo, que es la versión más débil, porque oráculo de Delfos genera 5. O sea, si jugabas oráculo y oráculo de Delfos, que son consideradas cartas distintas, generaban 9 oros por 0. Una cantidad de cosas rotas que podía hacer. Literalmente con esos dos podría jugar un Inti, destruir todo el oro y después jugar Quilla. O jugar Quilla nomás y nadie podía jugar oro. Era una estupidez enorme. Que si ustedes quieren, después podemos ver los combos que han ido a lo largo del tiempo. Y créanme, Oráculo más Quilla está dentro de todo. En primer bloque tenemos el clásico Rómulo y Remo. Ya es una carta única. Y además te tenía eso de que generaba 2 oros y al final robabas una carta. Carta muy buena, muy versátil. Que se podía recuperar y era muy, muy, muy decente. Y tenemos juego de dados para bloque de furia. Que ahí fue una carta que reworké, podríamos decir, convenientemente, porque era muy distinta la habilidad. Que por 0 genera 2 oros hasta el final del turno. Algo simple, pero que eso lo haría única y aún así estaría bien. Otro concepto que nos faltó: las armas de coste 3 que nos dan robo. Espada de Frey y hacha de batalla hacen lo mismo. Portador ganador a la fuerza y puede robar una carta al final del turno.
Una, eso sí, requiere que ataque, que haga daño, pero básicamente es lo mismo. Para el bloque furia podríamos reutilizar lo que es hacha de batalla, gana toda la fuerza y roba una carta al final del turno. Si nos imaginamos de nuevo la forja esa que nos genera 2 oro, en turno 2 con los 2 oros correspondientes ya tendríamos algo bastante decente. Pues eso se puede soñar. Y espada corta ya tenía un coste 3, aunque una habilidad bastante dudosa. Carta de coste 3 generadores de oro. Primera era el primer bloque. Recuerden que el segundo bloque tenía sus cartas similares. Donde en el olvido y Saladino. Donde en el olvido, por 3, descartabas una carta de tu mano, generaba 2 oro. Saladino era una carta única en cambio y un aliado, pero generaba 2 oros en la fase de vigilia porque sí. Cada uno servía en su bloque. Entonces del olvido tenía Oráculo Zíngaro, que era un talismán que por uno te duplicaba los oros. Y Saladino, bueno, era la típica turno 3, juego Saladino, genero 2 oros, juego cualquier otra cosa. Así que este turno juego la curandera, aunque siempre se prefería que Saladino sobre la curandera, porque jugaba Saladino y después jugaba tiro la Guardia Real, 2 cartas en un turno, o el Duque Godofredo para darle más fuerza. En bloque Furia podrías cambiar tumba de Faxi por eso mismo. Descarta una carta, genera 2 oro. Listo. No hay mucho que pedir. Un tótem del olvido y listo. Recuperadores. Hiawatha. Devuelve una carta al cementerio de tu mano. Mismo que Sir Tristan, que por 3 hacía lo mismo. Cuando entra en juego, busca una carta en tu cementerio y ponla en tu mano. Lo que podríamos haber hecho con Galahad, que es una carta que buscaba una carta y la barajaba, pero en vez de barajar, recuperarla. Y así tendríamos unas cartas que siempre han visto juego y serían más óptimas y bastante interesantes. Carta coste 0 con descarte. Pawatun. Descarta una carta a tu mano. Tenía un 0-2 imbloqueable. Eso en primera era. Bastante buena. Los chamanes siempre tenían esa recursión. Era para descartarte un tótem y después recuperarlo. Pero eso ya es parte del bloque. En primer bloque tenías a duendes. Descartas una carta para que entre en juego. En sí los Fire eran muy débiles, pero tenían sus cartas como para que le dieran furia, un poco de bonificación. Pero esto era el mazo de coste 0. Era una carta muy interesante, muy cerda también. Porque había un tótem, me parece que es una, que entonces por 0 descartabas una, pero robas una. Era como si no perdieras nada. Y en bloque furia, para que entre el juego, debes desterrar una carta. Podríamos cambiarle a Luganina un poco la habilidad y un poco todo, coste, para que cumpliera con la misma estrategia. Aunque yo lo habría dejado más como, no sé, entre ancestral o sacerdote da lo mismo, pero daba juego. Los rompeoros. Me perdonarán porque aquí me equivoqué, pero era por colocar una carta distinta. En este caso, por 3, una carta que destruye oros. Inti rompía 2 oros en juego, sin pegas. Por 4, Felipe II. Cuando entraba en juego destruía 1, cuando salía destruía 2. Recuerde que el primer bloque no le gustaba romper, le hizo la cruz. Y por último, podemos escribir o pensar en una carta que cuando entre en juego te destruyes un oro para destruir 2. Así destruyes 2 oros, pero tienes una pega, como lo que hacía Felipe II. Recuerden, rompeoros es caca. Malo. Protección de oros. Como ven, en primera era teníamos Alfheim, logros indestructibles. Y aquí vemos del primer segundo bloque la misma carta, Casa Bestia, pero con la extensión compendio, no el compendio en sí, que cambiaba la caja.
Mientras que se distintos juegos, tus oros no pueden ser destruidos, lo cambias a tus oros son indestructibles. Había muchas cartas así que se recuperaban. Y por último, imaginando Muspelheim, tus oros en juego son indestructibles. ¿Y para qué queremos que nuestros oros sean indestructibles? Porque la siguiente carta que faltó fue eso, limpia mesas, pero de cartas. Primera era tenemos a Lee. Paga 3 de oro, destruye todas las cartas del juego. Pagar 7 suena como algo exagerado, pero existían cartas que mucho limpió mesas. Nalfar, Stribog. Hay una carta que o te destruye todos los aliados o te descarta todas las cartas de mano. O sea, eran cartas escasas. Esa es la originalidad del limpio mesa. Algo pesado que destruía. Si era de coste 4, destruía aliados. Si era de coste 5, destruía algo más. Y si era sobre coste 6, era bastante roto. Nitenichi Ryu. Esa era la carta que te permitía por 5 elegir entre descartar las manos o destruir los aliados. En primer bloque tenemos a Rayos y Olo, una carta que hacen lo mismo, destruye todas las cartas del juego, pero Eolo te permitía quedar él en juego, destruye todo lo demás. Algo bastante interesante y bastante bueno. En bloque Furia, para no ser muy locos, mantener el visión del Ragnarok, pero en vez de destruir todos los aliados, destruye todas las cartas del juego. Y si tú ya tienes tu Muspelheim, salvaste tu oro. El tótem que hace 2 de daño. Primera era teníamos un Chen, que al final de cada fase de agrupación botaba 2 cartas del oponente. Y no era única. Y en el mazo chamán, esta carta se podía jugar en turno 2, 3. Incluso menos. Recuerde que existían por ahí los oráculos. Un oráculo y tenías un Chen en el turno 1. Así de roto. El primer bloque ya tenías el tótem del león, una carta que pide 4, mucho menos que el Chen, pero en tu fase de vigilia una vez por turno y más encima era errante, solo podías tener una en juego. Podías tener 3 copias en tu mazo, pero una en juego. Y en bloque furia podríamos usar esto de que una vez por turno tu oponente bota 2 cartas. Y Jomsborg por 4, sin no ser tan rota. Y aquí está la carta que yo decía que destruía una carta del juego, solo que lo ubiqué por descarte. Porque, bueno, a mí se me ocurrió. Detalles que pasan. Esta es la primera parte, porque si esto tiene buena cabida, podemos seguir revisando las siguientes cartas que hay repetidas, pero en este caso no solo serían un bloque, serían no en todos los bloques, sino en bloques característicos. Por ejemplo, el jinete de fuego con cartas de Asgard, o por ejemplo ráfaga helada. O hay otros tipos de cartas que hacen la misma recursión. Entonces ahora nos vemos en los siguientes videos. Este fue un pequeño desahogo creativo para poder seguir haciendo los análisis de la extensión Furia, para ver si así podemos pasar después a Sumeria, porque en Sumeria vienen cosas muy interesantes. Así que nos vemos.